Ya bien avanzada la noche cayó el primer meteoro. Viósela una mañana temprano pasar sobre Winchester como una línea en llamas en dirección al este, muy alto en la atmósfera. Centenares de personas que lo vislumbraron deben haberlo tomado por un bólido ordinario. Alvin lo describía como dejando tras él una grisácea estela que brillaba durante algunos segundos. Denning, la mayor autoridad en materia de meteoritos, estableció que la altura de su primera aparición era de 140 a 160 kilómetros más o menos hacia el este. A esa hora yo me encontraba en casa escribiendo, y a pesar de que mis ventanas daban al Tesao y que estaban abiertas las celosías, pues en ese tiempo me agradaba mirar el cielo nocturno, no vi nada del fenómeno. Sin embargo, la más extraña de todas las cosas que haya caído de los espacios infinitos a la Tierra debió caer mientras me hallaba sentado allí, y la hubiera visto con solo haber levantado la vista en el instante en que pasara. Algunos de los que vieron en su rápido vuelo dijeron que había producido una especie de silbido. Por mi parte, nada oí. En Berkshire, Surrey y Middlesex, muchos advirtieron su paso, pero creyeron que era un simple meteoro. Esa noche nadie pareció preocuparse por buscar la masa caída del cielo. Pero a la mañana temprano, el pobre Wilby, que había visto el fenómeno y persuadido porque algún meteorito se hallaba en alguna parte de la landa, entre Horsell y Otesau y Working, se puso en camino con la idea de encontrarlo, y en efecto lo encontró. Poco después de la aurora y cerca de las canteras de arena, un enorme agujero había sido cavado por el impulso del proyectil, y la arena y los guijarros habían sido arrojados violentamente en todas direcciones sobre las retamas y los matorrales, formando montículos visibles a 2 kilómetros de allí. Había campos incendiados del lado oeste y una madera azul elevase en la naciente aurora. La cosa yacía casi enteramente enterrada en la arena entre los desgajados pinos, que al caer había reducido a trizas. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro, recubierto por una costra y sus extremos suavizados por una espesa incrustación escamosa de color opaco. Su diámetro era más o menos de 25 a 30 metros. Ogilvy acercóse a esa masa y, sorprendido por sus dimensiones, más aún por su forma, después la mayoría de los meteoritos son más o menos esféricos. Sin embargo, no era posible hacer una inspección muy minuciosa porque estaba todavía demasiado caldeada por su caída a través del aire. Atribuyó al enfriamiento desigual de la superficie ciertos ruidos bastante fuertes que parecían provenir del interior del cilindro, pues en ese momento no se le había ocurrido aún que esa masa podía ser hueca. Estaba de pie frente al agujero que el proyectil había cavado, considerando su aspecto extraño, desconcertado sobre todo por su forma y su color, inusitados, percibiendo vagamente cierta evidencia de intención en esa llegada. La mañana era muy tranquila y el sol que emergía sobre los pinares del agua Bridge empezaba a hacerse sentir. No recuerdo haber oído pájaros en esa mañana, no soplaba la menor brisa, y los únicos ruidos eran los débiles crujidos de la masa cilíndrica. Estaba solo en medio de la landa. De súbito, al observar que escorias grises, incrustaciones cinéreas que cubrían el meteorito, se destacaban del borde circular superior y caían entonces sobre la arena, se estremeció. Un gran pedazo se separó en ese momento con ruido chirriante que hizo vibrar todo su ser. Durante un momento no pudo comprender lo que significaba, y aunque el calor fuese excesivo, descendió del agujero acercándose a la masa para mirarla con más atención. Aún creía que el enfriamiento podía servir de explicación. Pero lo que lo disuadió de esa idea fue el hecho de que los trozos solo se separaban en el extremo del cilindro. Entonces vio que el extremo circular giraba con gran lentitud sobre la masa. Era un movimiento imperceptible y lo descubrió al notar que una mancha negra que momentos antes estaba cerca de él se hallaba ahora del otro lado de la circunferencia. Aún ese instante apenas si se dio cuenta de lo que ello implicaba, hasta que oyó un chirrido sordo y vio que la marca negra avanzaba 1 pulgada o dos. Como en un relámpago, la verdad se hizo luz en su espíritu. El cilindro era artificial, hueco, con una tapa que se destornillaba. Algo o alguien con una tapa que se destornillaba. Algo o alguien destornillaba la tapa desde dentro. ¡Cielos!, exclamó Gilby. Adentro hay un hombre u hombres semitostados que tratan de evadirse. Por asociación de ideas, de pronto vinculó el hecho a la explosión que había observado en la superficie de Marte. El pensar en esas encerradas criaturas le resultó tan tortuante que olvidó el calor y avanzó hacia el cilindro con el fin de ayudar a desatornillarlo. Pero por fortuna, la radiación lo detuvo antes de que se quemara las manos sobre el metal, todavía incandescente. Durante un rato permaneció irresoluto, después se volvió, escaló los montículos de tierra y echó a correr rumbo a Woking. Serían las 6 de la mañana. Encontró un carretero y trató de hacerle comprender lo que había acontecido, pero el relato que hizo y su aspecto eran tan grotescos, se le había caído el sombrero en el agujero, que el hombre siguió su camino sin oírlo. Igual suerte tuvo con el mozo que abría la fonda del puente Russell. Este pensó que se trataba de algún loco eh, escapado y quiso, aunque sin lograrlo, encerrarlo en el despacho de bebidas. Ogilvy, ante esa reacción, se calmó un poco y cuando vio al periodista Henderson en su jardín, lo llamó por encima del muro y pudo explicar lo que pasaba. Henderson, gritó, ¿vio usted anoche el meteoro?
¿Y qué? Preguntó Henderson. Está allá, en la landa, ahora. Diablo, dijo Henderson. Un meteoro en la landa. Buen negocio. Pero es algo más que un meteorito. Es un cilindro artificial, amigo mío. Y dentro de él hay algo. Henderson se incorporó con la zapa en la mano. Era algo sordo. ¿Cómo dice? Preguntó. Ogilvy le refirió todo lo que había visto. Henderson estuvo un minuto o dos sin comprender nada. Después clavó la zapa en la tierra. Se puso la chaqueta y salió del camino. Los dos hombres encamináronse hacia la landa y encontraron el cilindro en la misma posición. Pero ya habían cesado los ruidos interiores y una angosta circunferencia de metal brillante era visible entre la tapa y el cuerpo del cilindro. El aire, ya fuese al penetrarlo o al escapar por el borde, producía un leve silbido. Escucharon golpear la pared acerada con un bastón y al no obtener la menor respuesta supusieron que el hombre o los hombres que se hallaban dentro debían estar muertos o desmayados. A Ogilvy y Henderson les era imposible hacer nada. A gritos se deshicieron en consuelos y promesas y retornaron a la ciudad en busca de ayuda. Henderson dirigiéndose inmediatamente a la estación a fin de telegrafiar la noticia a Londres. Los artículos de los periódicos habían preparado a los espíritus a la admisión de este tipo de ideas. Alrededor de las 8, un montón de muchachos y de desocupados estaban en camino a la landa para ver a los hombres muertos que habían caído de Marte. Esa era la forma que había adquirido el caso. Primero se lo oía al muchacho que a las 9 menos cuartos me trajo la prensa. Esa versión me asombró y sin pérdida de tiempo me dirigí hacia los arenales tomando por el puente de Ogersau.